Un saludo cordial nuevamente tengan todos y todas. El día de hoy vamos a analizar todos los métodos de evaluación de proyectos de inversión. Básicamente vamos a aplicar algunas herramientas financieras a lo que es el presupuesto de capital, que fue lo que vimos en la clase anterior. Nos vamos a centrar en las siguientes tres herramientas: el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación, y luego vamos a analizar cómo proceder ante el razonamiento de capital con un programa de oportunidades de inversión. Luego vamos a analizar técnicas de ajuste del riesgo, como es la tasa de descuento ajustada al riesgo. Y por último vamos a hacer un análisis de sensibilidad y de árbol de decisiones como herramientas para medir el riesgo. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es analizar un proyecto desde el punto de vista financiero y luego incorporar algunas herramientas de análisis de riesgos para hacer aún más completo el análisis. Eh, la clase la vamos a continuar a partir de los flujos de efectivo eh, relevantes que obtuvimos de la clase anterior con el ejercicio que se desarrolló en la misma. Entonces básicamente lo que vamos a proceder es aplicar esas herramientas de análisis de proyectos de inversión a lo que ya vimos anteriormente en la clase. De hecho, estas son clases que se ven juntas, ¿verdad? Para una vez que se tienen los flujos de efectivo, aplicar esas herramientas. Por razones de virtualidad, pues las hemos separado, pero aquí le damos continuidad porque son análisis que están estrechamente relacionados para la toma de decisiones financieras. Pues básicamente aquí lo que vamos a hacer es determinar si el proyecto es factible y hacer un análisis de riesgos. Para retomar lo que vimos en la clase anterior, quedamos en que los flujos de efectivo relevantes del proyecto eran una inversión inicial de $137.120 en el momento cero. Teníamos también lo que eran los flujos operativos relevantes de la empresa, que los calculamos mediante las herramientas que vimos en la clase pasada, y también teníamos el flujo de efectivo terminal, que si ustedes recordarán era por 44.400. En el último año teníamos un flujo de efectivo neto de 87.480. Entonces básicamente lo que vamos a hacer en la presente clase es, con esos flujos de efectivo ya netos que dio el proyecto de inversión o el presupuesto de capital más bien que estábamos analizando, eh, vamos a proceder a aplicarle las herramientas del BAN, el TIR y el periodo de recuperación para tomar la decisión sobre si se acepta o no. La primera herramienta que vamos a aplicar al análisis de los flujos de efectivo que generó el proyecto o el presupuesto de capital es el valor actual neto. Esta herramienta lo que nos indica es que la sumatoria de los flujos de efectivo que produce el proyecto eh, traídos al momento cero, a la tasa de costo de capital, a dicha sumatoria se le debe restar lo que es la inversión inicial del proyecto. Entonces la lógica lo que nos dice es que si esa sumatoria de los flujos de efectivo que produce el proyecto es superior a la inversión inicial, en el momento cero el proyecto estaría teniendo mayor rentabilidad. Si lo vemos de manera gráfica, el proyecto que estábamos analizando tiene una inversión inicial de $137.120 en el momento cero. Esa es la inversión que hay que hacer para que posteriormente nos genere un retorno a nivel de flujos de efectivo de 46.760 en el primer año, que se debe descontar hasta el momento cero. Para poder determinar el valor actual neto, tenemos que aplicar una tasa de descuento. Esa tasa de descuento la fijamos para este ejemplo en un 15% y podría determinarse con lo que es la herramienta del costo de capital promedio ponderado, que es el costo ponderado de todas las fuentes de financiamiento. Eso es una técnica para determinar esa tasa de descuento de los flujos de efectivo del proyecto. Entonces, ese primer flujo lo tenemos que llevar hasta el momento cero al 15%. El segundo flujo
que genera el proyecto. En el año 2 es de $61,080, que también lo tenemos que descontar al momento cero, en este caso por 2 años. Y el último flujo que genera el proyecto es por los $44,400 de flujo operativo más lo que es el flujo terminal por $47,480, que eso nos sumaría un flujo en el tercer año de $87,480, que eso es lo que tendríamos que descontar hasta el momento cero al 15%. La fórmula de descuento aquí serían el valor actual neto, sería igual a los primeros 47,760 multiplicados por 1 más 0,15 y elevado a la menos 1, más los siguientes $61,080 multiplicados por 1 más 0,15 y descontados 2 años. Y por último, los $87,480 multiplicados por 1 más 0,15 y descontados por 3 años. A esos flujos de efectivo que produce el proyecto, flujos de efectivo netos, hay que restarles la inversión inicial de $137,120. Básicamente los flujos descontados nos quedarían de la siguiente manera. Los $46,760 se me descuentan durante un periodo al 15% a $40,660,80. Los $61,080 descontados 2 periodos al 15% me quedarían en el momento cero en $46,185. Y por último los $87,480 descontados durante 3 años al 15% me quedan en $57,519. Y a esos 3 flujos, a la sumatoria de esos 3 flujos, hay que restarle la inversión inicial, quedando de la siguiente manera. Los flujos de efectivo descontados al momento cero suman $144,365, que esto se conoce como el valor presente de las entradas de efectivo. Y si a eso le restamos los $137,120, nos queda ya el valor presente neto o el valor actual neto del proyecto, que es de $7,245,64. Esto quiere decir que a valor presente el proyecto paga el 15% del costo de financiamiento y aún así nos quedan $7,245,64 de ganancias al momento de hoy o al momento de evaluación. En otras palabras, quiere decir que el proyecto genera una rentabilidad superior al 15%, que es el costo de financiamiento, que es lo que vamos a ver más adelante cuando analizamos la herramienta de la tasa interna de retorno. Me permito acá hacer los cálculos del valor actual neto utilizando una hoja electrónica como es la de Excel. En este caso, lo que tenemos que hacer es ordenar los flujos de efectivo del proyecto. Cabe destacar acá que lo que tenemos son los flujos netos, pero en la vida real pues aplicaría absolutamente todos los cálculos que vimos en el presupuesto del capital y al final solamente quedarían los flujos netos. Aquí, como venimos siguiendo un mismo ejercicio, pues nos vamos a centrar solamente en el análisis de los flujos netos, que también es válido. Entonces, bueno, aquí tenemos los flujos del proyecto, que serían los que tienen en pantalla: los $137,120 de inversión inicial, los $46,760 en el año 1, los $61,080 en el año 2 y en el año 3, que es la sumatoria del flujo operativo más el flujo terminal, por $87,480. Lo que hacemos en Excel es simplemente indicar en la celda valor neto actual, así está en el Excel, valor neto actual igual valor neto actual, y abrimos paréntesis. Lo primero que tenemos que indicar es la tasa de descuento, en este caso que sería la celda B sub 10,
que es del 15%. La señalamos e indicamos punto y coma. Y seguidamente lo que hacemos es seleccionar todos los flujos positivos del proyecto, que serían los tres flujos del año 1 al 3, y procedemos a cerrar el paréntesis. Entonces vean que en la fórmula van a estar primero lo que es la tasa de descuento, que es del 15%, y posteriormente los flujos de efectivo seleccionados o los flujos de ingresos seleccionados. Vean que en este caso yo cierro el paréntesis con la selección de los flujos de efectivo positivos, y después del paréntesis, en este caso, le sumo la inversión inicial. ¿Por qué? Porque la tengo en el Excel en negativa. Pues básicamente, si la tuvieran positiva, aquí tendrían que restarlo, porque lo que estaríamos haciendo aquí es el mismo procedimiento que vimos anteriormente. Al descuento de los flujos de efectivo, a la tasa del 15%, pues le vamos a restar la inversión inicial. Cabe indicar esta aclaración porque en el Excel, tal y como está en la fórmula de la hoja electrónica, todo se indica entre paréntesis y eso genera un error. Entonces, del paréntesis hay que sacar lo que es la inversión inicial para que el cálculo sea exacto, tal y como ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Una vez que realizamos los cálculos, vamos a proceder a borrar acá para que no exista confusión. Una vez que realizamos los cálculos, pues el valor actual neto que nos da la fórmula directa del Excel es de 7.245,64, que es el mismo que obtuvimos de manera manual, como ustedes podrían hacerlo en el desarrollo de un examen, por ejemplo. Ese valor actual neto es mayor o igual a cero, lo cual indica que el proyecto se debe aceptar. La otra herramienta que vamos a aplicar a lo que es el presupuesto de capital que hemos venido analizando es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la rentabilidad real que genera el proyecto y básicamente lo que hace es igualar la sumatoria de los flujos de efectivos descontados a dicha tasa, que esta que estoy señalando sería la TIR, con lo que es la inversión inicial. En otras palabras, la TIR, que es la que estoy señalando acá, es la tasa que me iguala los flujos de ingresos con los flujos de egresos del proyecto, que en este caso estarían dados por la inversión inicial. Esa tasa que iguala los flujos de ingresos con la inversión inicial es la tasa de rentabilidad real del proyecto. Viéndolo de manera gráfica, y ya con la tasa calculada procedemos de la misma manera. Tenemos una inversión inicial de $137.120 en el momento cero. Tenemos flujos operativos en el primer año, el flujo de efectivo más bien, flujo efectivo neto en el primer año de 46.760, que vamos a descontar a la tasa TIR, que en este caso, aplicando un método de prueba y error, asumimos que ya encontramos esa tasa de descuento, que sería de 17,8429. Un método de prueba y error lo que hace es que a partir de una tasa de descuento empezamos a sustituirla en la fórmula, de modo que la sumatoria de los flujos de efectivo descontados al momento cero sean iguales a la inversión inicial. Si ustedes recordarán, la tasa de descuento del proyecto era del 15% y los flujos descontados al momento cero, la sumatoria de los flujos eran, eran superiores a la inversión inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a probar con tasas más altas al 15% hasta llegar a una tasa que haga que esos flujos de efectivo descontados al momento cero, o que la sumatoria de los flujos de efectivo descontados al momento cero sean iguales a esa inversión inicial de $137.120. Lo contrario también aplicaría. Por ejemplo,
Si hubiésemos tenido un valor actual neto negativo, entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es descontar los flujos de efectivo a una tasa más baja hasta llegar a la tasa que iguale los flujos con la inversión inicial. Esto es el método de prueba y error. Aquí ya lo tenemos calculado, esa tasa que hace que los flujos de efectivo descontados al momento cero sean iguales a la inversión inicial es del 17,8429%. Esa tasa la tendríamos que aplicar al descuento de cada uno de los flujos de efectivo. En el caso del segundo año, también lo tenemos que descontar al 17,8429 y al flujo del tercer año, que sería de la sumatoria del flujo operativo de 44.400 más el flujo terminal, que ya sabemos que es por el monto de 87.480, pues también lo tenemos que descontar al 17,8429. Vamos a comprobar este principio que nos indica la fórmula de que dichos flujos descontados al 17,8429% son iguales a una inversión inicial de $137.120. En este caso aplicamos el mismo procedimiento anterior, descontando todos los flujos de efectivo por el número de periodos que les corresponde y a la tasa del 17,8429. Para ser más exactos, le incluimos la mayor cantidad de decimales. Ese descuento sería el que ustedes tienen en pantalla. El primer flujo se descuenta a 39.679, el segundo flujo a 43.983 y el tercer flujo a 53.465. Vean que voy siguiendo la misma lógica del valor actual neto. A eso le restamos la inversión inicial, ¿verdad? Para seguir la misma lógica del BAN. El descuento de los flujos, pues básicamente sería el que ustedes tienen en pantalla. La sumatoria de los flujos de efectivo que generó el proyecto descontados a una tasa del 17,8429% es igual a 137.120 dólares, y que es exactamente igual a la inversión inicial. Por ende, el valor actual neto es igual a cero, que es lo mismo que ustedes están viendo acá en esta fórmula. La fórmula me dice que la TIR, que es la que estoy señalando acá, es la tasa que hace que la sumatoria, los flujos de efectivo descontados al momento cero sea igual a la inversión inicial, que es lo que estamos comprobando acá. Entonces, en este caso, la tasa de rendimiento real del proyecto es de un 17,8429, que es superior al 15% de costo de financiamiento. Bajo este principio, el proyecto se tendría que aceptar. Al mismo tiempo, me permití realizar los cálculos mediante la hoja electrónica de Excel. En el caso de la TIR es mucho más sencillo, porque simplemente lo que se hace es indicar en una celda, bueno, ustedes indican la variable TIR para identificarla, y en la celda que ustedes seleccionen para hacer el cálculo, indican igual TIR y seleccionan todos los datos. Aquí no hay que hacer ningún ajuste en la fórmula, está correcto tal y como lo indica el Excel. En este caso, la tasa interna de retorno del proyecto es la misma que calculamos de manera manualmente, del 17,8429%. El principio de la TIR indica que si la misma es mayor que o igual a la tasa de descuento, el proyecto se acepta. En este caso, la tasa es superior a la tasa de descuento en 2,8429%, por ende el proyecto se debería o se debe aceptar. Caso contrario también aplica, si la tasa interna de retorno es menor a la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar. Las dos herramientas que vimos
anteriormente, como son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, contemplan el valor del dinero en el tiempo. Ahora nos vamos a enfocar en ver una herramienta un poco más simple, como es el periodo de recuperación, y que nos indica básicamente cuánto tiempo dura el proyecto para recuperar la inversión inicial con los flujos de efectivo que el mismo genera. Entonces, si vemos los flujos de este proyecto, tiene una inversión inicial de 137.120 colones y en el primer año genera 46.760 dólares. Si a esos 136.120 dólares se le restan los 46.760 dólares, al final del primer año nos quedan por recuperar 90.360 dólares de la inversión inicial. Si a esos 90.360 dólares que nos hacen falta por recuperar le restamos el flujo del segundo año por 61.080 dólares, nos quedan por recuperar al final del segundo año 29.280 dólares. Vemos como en el tercer año nos ingresan 87.480 dólares, que superan con creces los 29.280 dólares. Entonces aquí es interesante determinar cuántos meses de ese tercer año son necesarios para recuperar esos 29.280 dólares. ¿Cómo logramos eso? Simplemente dividiendo los 29.280 dólares entre el ingreso del tercer año, que son de 87.480 dólares. Eso quiere decir que de ese año se va a requerir un 33,4705%. Si multiplicamos esa razón de ese periodo, el 33,4705 por los 12 meses, eso va a corresponder a 4 meses 0,164. Entonces, básicamente, este proyecto se estaría recuperando en los primeros 2 años, tal y como lo vimos anteriormente, o como se calculó anteriormente, y 4 meses del tercer año. Entonces el proyecto se recupera en 2 años y 4 meses para ser exactos. Si nos indicaran unos decimales más elevados acá, pues podríamos calcular inclusive el número de días multiplicando esto por 30, pero en este caso como son 0,164, pues no tendría el mayor sentido. Seguidamente vamos a ver cómo hacer un análisis de selección de proyectos de inversión mediante racionamiento de capital, utilizando una metodología como la es la del programa de oportunidades de inversión. En este sentido, como recordarán de la clase anterior, las empresas tienen capitales restringidos, recursos económicos restringidos, y con base en eso tienen que tomar las decisiones sobre cuáles proyectos se pueden asumir. Para poder hacer un análisis de programas de oportunidades de inversión y seleccionar los proyectos que son viables en la empresa, necesitamos incluir los siguientes supuestos. El número uno es que la empresa o la estructura de capital de la empresa permite aceptar hasta 400.000 dólares en nuevas inversiones. Es decir, los recursos limitados con los que cuenta la empresa son de 400.000 dólares. Tenemos que recordar que la tasa de costo de capital promedio ponderado o la tasa de descuento de la empresa es del 15%. Y por último, para poder aplicar un programa de oportunidades de inversión, tenemos que seleccionar entre varios proyectos de inversión, en este caso 4 proyectos que vamos a ver a continuación. Seguimos arrastrando el proyecto anterior, el proyecto que venimos analizando desde la clase anterior, que es el cambio de una máquina, que en este caso denominamos como el proyecto C, y con una inversión inicial de 137.120 dólares, y ustedes recordarán que ese proyecto tiene una rentabilidad o una tasa interna de retorno del 17,84%. Al mismo tiempo asumimos que la empresa tiene la posibilidad de comprar un camión por un monto de 50.000 dólares y que esa inversión genera una rentabilidad del 19%.
El tercer proyecto que la empresa puede asumir es la construcción de un local por $200,000 y que tiene una rentabilidad del 18%. Y por último, puede adquirir una empresa de seguridad por un monto de $250,000 y que dicho proyecto genera una rentabilidad del 16%. Un programa de oportunidades de inversión, y lo que nos dice la lógica financiera, es que la empresa debe asumir todos los proyectos que estén dentro de su presupuesto o dentro de sus posibilidades económicas y que generen una rentabilidad superior al costo de capital promedio ponderado o la tasa de descuento de los proyectos. Entonces, el primer paso a realizar acá es básicamente ordenar los proyectos de mayor a menor rentabilidad. En este caso, el proyecto más rentable es la compra del camión con un 19%. El segundo proyecto es la construcción del local, que tiene una tasa interna de retorno del 18%. El proyecto que hemos venido analizando desde un principio, como es la sustitución de la máquina, tiene una rentabilidad del 17,84%, y el proyecto menos rentable es la adquisición de la empresa de seguridad, que tiene una rentabilidad del 16%. Al mismo tiempo hay que indicar todas las inversiones iniciales o la inversión inicial de cada uno de los proyectos. Ese sería el primer paso, ordenar los proyectos de acuerdo a su nivel de rentabilidad. El siguiente paso sería la graficación del programa de oportunidades de inversión. En el eje vertical vamos a indicar la tasa interna de retorno y el costo de capital promedio ponderado, y en el eje horizontal lo que es el monto de las inversiones que se van a realizar. Vamos a ir ordenando los proyectos de mayor rentabilidad medida por su TIR a menor rentabilidad, y eso lo vamos a ir comparando con lo que es la inversión que genera cada uno de los proyectos. Entonces, en el primer caso, que era el proyecto por la compra del camión por un monto de $50,000, tiene una rentabilidad del 19%. El siguiente proyecto es la adquisición o la compra de un local por $200,000 y que tiene una rentabilidad del 18%. Y el tercer proyecto es el que hemos venido analizando, que es la sustitución de una máquina que tiene una inversión inicial de $137,120 y que genera una rentabilidad del 17,84%. Todos esos proyectos, esos tres proyectos juntos, tienen una inversión de $387,012. Es decir, ya casi estamos alcanzando el punto máximo o la capacidad económica máxima de la empresa, que es por $400,000. Si a esos proyectos les sumamos el proyecto D, que era por $250,000, pues nos vamos a sobrepasar esos $400,000 que la empresa en los cuales la empresa puede invertir, que es su capacidad económica máxima. En este sentido, los proyectos que la empresa puede adquirir o en los cuales puede invertir de acuerdo a sus posibilidades económicas son el proyecto A, el B y el proyecto C, y que los mismos, muy importante indicar acá, están o generan rentabilidades superiores al costo de capital promedio ponderado de la empresa, que es del 15%. Esa es la tasa de descuento que se les aplicaría a todos los proyectos, porque es la tasa que está relacionada con el costo de financiamiento de la empresa, que es del 15%. Entonces, según un programa de oportunidades de inversión, se deben seleccionar todos los proyectos que estén dentro de las posibilidades económicas de la empresa y que generen una rentabilidad superior al costo de
capital promedio ponderado de la empresa. Eso es un programa de oportunidades de inversión. A la herramienta del valor actual neto se le puede incorporar un componente de riesgo mediante la tasa de descuento ajustada al riesgo o TDAR, como ustedes están viendo en pantalla. Lo que se hace es que en la tasa de descuento se incorpora el componente de riesgo mediante el modelo de evaluación de activos de capital. Dicho modelo lo que indica es que a una tasa libre de riesgo, una tasa de rendimiento libre de riesgo o R sub F, se le debe sumar una prima por riesgo. Esa prima por riesgo estaría determinada por el beta de la industria, que mide el riesgo no diversificable multiplicado por el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Esta porción de acá sería la prima por riesgo de mercado. Para darle contenido al análisis, asumimos que en estos momentos podemos hacer inversiones libres de riesgo en bonos del gobierno al 3.5%, que el beta de la industria es de 2 y que el rendimiento de la industria es de un 11%. Sustituyendo los datos, tenemos que la prima por riesgo de mercado es de un 7.5%, que si la multiplicamos por el beta de 2, vamos a tener una prima por riesgo total de 15%, y que si le sumamos al 3.5% de tasa libre de riesgo, vamos a obtener que la tasa de descuento del proyecto es del 18.5%. De esta manera vemos cómo la misma se incrementa debido a que incorporamos el componente de riesgo en el análisis que hemos venido realizando, y en la siguiente diapositiva vamos a ver los efectos de una tasa de descuento mayor. Si aplicamos la tasa de descuento ajustada del riesgo al análisis del proyecto que hemos venido evaluando desde un principio, tenemos los siguientes resultados. La tasa de descuento ajustada al riesgo que hemos encontrado es de un 18,5%. Aquí indico que es igual a la tasa de costo de capital promedio ponderado, que en realidad es una metodología diferente para determinar la tasa de descuento, porque son algunos sinónimos que hemos venido utilizando. Acá en realidad lo que utilizamos fue el modelo de evaluación de activos de capital, modelo CAM, para determinar una tasa de descuento ajustada al riesgo, que nos dio del 18,50%. Esa tasa ajustada al riesgo es mayor que la tasa de rentabilidad de nuestro proyecto, que es del 17,84%. Entonces, desde el punto de vista de la tasa interna de retorno o de la metodología de la TIR, el proyecto se debe rechazar. ¿Qué pasa si si el proyecto genera una rentabilidad menor que la tasa de descuento de sus flujos de efectivo? Eso quiere decir que el proyecto evaluado a valor presente va a generar un o un valor actual neto negativo, que en este caso lo podemos comprobar, que sería de menos $1.591. Entonces vemos que también desde el punto de vista del valor actual neto, que es en este caso sería menor que cero, el proyecto también se tendría que rechazar. Entonces estamos viendo que si incorporamos el componente, o al incorporar el componente de riesgo al análisis de este proyecto de inversión, tenemos que rechazarlo. Entonces vemos que es interesante que al incluir una herramienta financiera, que en este caso es una herramienta que estaría destacando el análisis de riesgos, las decisiones sobre la aceptación o no de un proyecto de inversión pueden variar. Y lo vemos de manera gráfica con el programa de oportunidades de inversión. El proyecto en este caso, con una tasa de descuento ajustada al riesgo del 18,50%,
5%, solamente podría aceptar el proyecto A, que era la compra del camión, que es el único que tiene una rentabilidad por encima de la tasa de descuento del proyecto, que hemos venido utilizando como sinónimo el costo capital promedio ponderado. En este caso, según el programa de oportunidades de inversión, solamente se podría aceptar el proyecto de la compra del camión por $50,000. Vemos cómo cambiaron las decisiones y de manera gráfica lo podemos demostrar o se puede demostrar. A continuación vamos a hacer un análisis de escenarios de los tres proyectos que podíamos seleccionar, pero haciendo un gran ajuste. Número 1, que vamos a seleccionar el proyecto que sea más rentable y que los mismos son mutuamente excluyentes. Es decir, vamos a aplicar la herramienta del árbol de decisiones para seleccionar el proyecto que nos proporciona una mayor rentabilidad, haciendo un análisis de escenarios que también incluye lo que es el componente de riesgos. Este análisis de escenarios va a ser un análisis bastante básico, donde vamos a incluir un escenario optimista, un escenario más probable y el pesimista para cada uno de los proyectos. Como ustedes recordarán, el proyecto de cambio de máquina tenía una tasa interna de retorno del 17,84%, que es el escenario más probable y el que tiene las probabilidades mayores o del 50% de ocurrencia. Vamos a asumir de que existe un 25% de probabilidades de ocurrencia de que haya un escenario optimista con un nivel de rentabilidad del 20% y que existen probabilidades del 25% de que haya un escenario pesimista con una tasa interna de retorno que genera el proyecto del 10%. Para lo que es el proyecto de la construcción del local, como ustedes recordarán, su tasa interna de retorno calculada era del 18% y a ese le vamos a asignar como escenario más probable con un 50%. También vamos a asumir de que existen probabilidades del 25% de que la rentabilidad del proyecto sea del 21% y que también existen probabilidades del 25% de que la rentabilidad del proyecto sea de un 12% y que ese sería el escenario pesimista. Para el caso de la compra del camión, vamos a asumir los mismos tres escenarios: optimistas, más probables y pesimistas, donde el más probable va a ser de una tasa interna de retorno del 19%, el escenario pesimista va a tener una rentabilidad del 22% y el pesimista va a tener una rentabilidad del 12%. Continuamos con la misma distribución de probabilidades de 25% para el optimista y el pesimista y del 50% para lo que es el escenario más probable. De esta manera podemos contar con los datos para construir un árbol de decisiones aplicado a la rentabilidad o a la tasa interna de retorno de cada uno de los proyectos. En pantalla tienen ustedes un árbol de decisiones aplicado a lo que es el análisis de la rentabilidad de los proyectos. Es decir, vamos a seleccionar el proyecto que genere mayor rentabilidad de acuerdo a los tres escenarios que para los mismos se indicaron. ¿Qué es lo que se hace con un árbol de decisiones? Bueno, se indica el nombre del proyecto, la inversión inicial y luego se indican los tres escenarios y se procede a multiplicar lo que es la rentabilidad de cada uno de los escenarios por su correspondiente probabilidad de ocurrencia para obtener lo que es la TIR ponderada de cada uno de los escenarios.
Se hace eso para cada uno de los escenarios y se obtiene la TIR ponderada. ¿Para qué se procede de esa manera? Para obtener al final la sumatoria de todas las TIR ponderadas, que en este caso es de un 5%, para el escenario optimista, de un 9% para el más probable y de un 3% para el pesimista. Sumadas todas, eso nos da un 16%, que es el TIR esperado del proyecto que hemos venido analizando desde un principio, que era la sustitución de una máquina. Acá en lo que es la multiplicación de la tasa de rentabilidad por la probabilidad, lo que yo recomiendo es mantener una de las variables en términos absolutos y la otra en decimales para que el resultado nos dé directo. Entonces en este caso sería 20 multiplicado por 0,25 y esto nos da el 5 o 5% que ustedes ven ahí en el caso del primer escenario optimista, solo para ejemplificar de cómo hacer el cálculo directo y no tener que hacer después la conversión o multiplicarlo por 100 para pasarlo a porcentajes. La misma metodología se aplica para los tres proyectos. En el caso de la construcción de local, que tenía una inversión inicial de $200,000, hacemos el análisis de los tres escenarios, que sería multiplicar la tasa de rentabilidad por su correspondiente probabilidad de ocurrencia en cada uno de los escenarios, obteniendo los resultados que ustedes tienen en pantalla. Y para ese escenario, para ese proyecto de construcción de local, la sumatoria de los tres TIR ponderados de los tres escenarios es de un 17%, que eso es el TIR esperado del proyecto. En el caso de la compra del camión, el TIR ponderado es de un 18%, realizando los mismos procedimientos. Entonces, si aplicamos la herramienta del árbol de decisiones a lo que es una selección o la selección de un proyecto que tenga mayor rentabilidad, es decir, que se abogue a seleccionar el proyecto que tenga la mayor tasa interna de retorno, en este caso el proyecto que se debería aceptar es el de la compra del camión, porque tiene una tasa ponderada del 18%. Ya esa tasa está sensibilizada a los tres escenarios, el optimista, el más probable y el pesimista, y por ende está sensibilizada hacia lo que es un análisis de riesgos. Este modelo que estamos viendo de manera muy teórica es el modelo de Monte Carlo o Crystal Ball, que ustedes pueden realizar los cálculos con la herramienta Excel, pero para lo cual hay que comprar un software, una licencia, para poder utilizarlo. Entonces básicamente lo que nos dice es que en la vida real no hay una TIR única para un proyecto, sino que hay probabilidades de ocurrencia de un rango de TIR en un proyecto, y para eso se aplica el modelo de Monte Carlo. Aquí lo que estamos viendo es de manera muy teórica el modelo, lo estamos entendiendo para posteriormente hacer aplicaciones más prácticas, pero eso no implica que esta aplicación que tengamos aquí sea una metodología válida que ustedes pueden utilizar en sus vidas profesionales. Y que a partir de acá nacen cálculos un poco más profundos para la toma de decisiones. De igual manera, y hago aquí la aclaración, este modelo del árbol de decisiones se puede aplicar a lo que es el determinar cuál proyecto es más rentable a través del análisis del BAN. Entonces, en este caso, acá lo que tendríamos sería el valor actual neto, tres posibles valores actuales netos, y el cambio que habría en esta metodología
es, y por favor anoten, que a la TIR esperada le tendrían que restar la inversión inicial, perdón, no a la TIR esperada. Si ustedes utilizan el valor actual neto, aquí tendrían un valor actual neto esperado. Entonces, al valor actual neto esperado, ustedes le tendrían que restar la inversión inicial y de esa manera tendrían el valor actual neto del proyecto para este análisis de árbol de decisiones. Igual aplicaría para los demás casos si en lugar de la tasa interna de retorno ustedes utilizaran el valor actual neto. Entonces, la única diferencia con respecto a lo que estamos viendo en pantalla es que en ese caso al BAN esperado le estarían restando la inversión inicial ya para tener el cálculo definitivo. De esta manera damos por concluido la clase de herramientas para análisis de proyectos de inversión. Vemos cómo dependiendo la variable que incluyamos en el análisis, así nos pueden variar las decisiones. Iniciamos con análisis estrictamente financieros con las herramientas del BAN, el TIR, el periodo de recuperación. Luego incluimos la variable de riesgo a una tasa ajustada al riesgo. Vimos cómo al incorporar el nivel de riesgos solamente íbamos a seleccionar un proyecto de inversión porque el nivel de riesgo nos incrementó las tasas de descuento y eso implicó que los resultados del valor actual neto del proyecto fueran inferiores o fueran negativos y que la tasa de rentabilidad del proyecto fuera inferior a la tasa de descuento. Entonces vimos cómo la incorporación de la variable de riesgo nos sacó dos proyectos de inversión de lo que son las posibles decisiones acertadas. Y por último, vimos esta herramienta de análisis de sensibilidad con un árbol de decisiones donde a través del análisis de tres escenarios, incluyendo las probabilidades y aplicados a lo que es la rentabilidad del proyecto como la tasa interna de retorno, nos puede dar herramientas o la suficiente información financiera necesaria para determinar cuál es la tasa interna de retorno ponderada, es decir, el promedio de tasa interna de retorno, que sería un valor más acertado de cada uno de los proyectos. Y estaríamos seleccionando el proyecto que tenga una tasa interna de retorno esperada más alta. Entonces vemos cómo en finanzas contamos con un sinnúmero de herramientas que podemos ir aplicando al análisis de proyectos de inversión. Esto nos ayuda a sensibilizar los proyectos de inversión y a tomar mejores decisiones financieras. Ahí les quedan todas las herramientas que hemos venido analizando para la aplicación en sus vidas profesionales. Ha sido un gusto acompañarlos en este tema que es bastante interesante. Los invito a que utilicen las herramientas de Excel, la calculadora financiera, para que comprueben todos los datos que hemos venido o los cálculos que hemos venido haciendo.